Y subieron las tasas universitarias y aumentaron los desahucios. Y cada vez se iba más gente a buscar trabajo fuera de España. Y había que copagar las medicinas y se hacía el gasto farmacéutico más caro en cada familia. Y la luz la pagábamos más cara. Y Europa cambiaba nuestra constitución y la corrupción se desbordaba. Y había amnistías fiscales y nos meaban y encima nos decían no, que es que llovía. Y un 15 de mayo de 2011 salimos a la calle a decir que no nos representaban y que no éramos mercancías en manos de políticos corruptos y de banqueros sinvergüenzas. Dormíamos y despertamos y hoy seguimos despedazándonos. Aquellos días miles de personas salieron a las calles para gritar que estaban hartas de corrupción, hartas de pobreza, de recortes, de desigualdad, de regalar dinero a los bancos, de tanta mentira de nuestros políticos. En definitiva, que estábamos hasta las narices de tanta mierda envuelta en trajes caros y reflejada en el maquillaje falseador de la realidad de los focos de la televisión. La crisis económica había estallado y la gente, cada vez más pobre, veía con impotencia cómo los que la habían provocado se hacían cada vez más ricos. La banca, los grandes empresarios, las eléctricas, los fondos de inversión, los políticos corruptos viviendo a todo trapo mientras sus televisiones y sus economistas de cabecera echándonos la culpa a nosotros, a las familias, porque según ellos, España se había arruinado por vivir por encima de nuestras posibilidades. Manda huevos. Y resulta que nadie tenía que devolver lo robado, que nadie tenía que rendir cuentas, que no había que cambiar nada de nada y que la culpa era pues eso de nosotros, porque ¿a quién se le ocurre vivir por encima de sus posibilidades? Y en este mundo al revés, los ladrones nos decían que teníamos que trabajar más y cobrar menos. Trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Estos eran los jefes de la patronal que terminan en la cárcel, precisamente por mentirosos. Y entonces la desesperación en España se convirtió en indignación, en digna rabia. Y la digna rabia se convirtió en una nueva forma de entender la política. Nunca más la política sería una cosa exclusiva de los parlamentos. Y las calles se transformaron en improvisadas asambleas donde empezaron a descubrir por sí mismas las personas las alternativas, esas alternativas que el sistema político te negaba y que las élites económicas rechazaban y que los medios de comunicación silenciaban. Una pequeña gran revolución ciudadana frente al poder absolutista de una troika europea que imponía una austeridad suicida cuyo único objetivo era acabar con el estado de bienestar y sobre todo con la conciencia del estado del bienestar que nos llevaba a reclamarlo. Y todo ello, claro, saltándose la soberanía de los países. Te quitaban aquí, en nuestro país, en nuestra casa, los derechos conquistados, pero te decían que la responsabilidad era de Bruselas. Todo ello ejecutado aquí, con la complicidad de un bipartidismo turnista, liberales y conservadores que venían de Cánovas del Castillo. Y esta gente que había vivido tranquila a costa de una ciudadanía aletargada, distraída con la televisión, con los partidos de fútbol y ahí con las series que llegaban un poco tarde pero que tenían la misma lógica. Un sistema sancionado por una monarquía que vivía, claro, como viven los monarcas, a cuerpo de rey. Qué rápido se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución en España. Era imposible, no abráis el melón de la Constitución, pero de repente viene un memorándum secreto de la Troika y venga a mutilar el artículo 135 a mayor gloria de la estabilidad presupuestaria. Y los deseos de Angela Merkel y de los bancos alemanes se convirtieron en órdenes para nosotros. Y a partir de ese artículo 135, apoyado por el PSOE, por el PP, por Pedro Sánchez y por toda esa gente que nunca vieron empeorar sus condiciones de vida, por culpa de ese artículo, aquí, recortes, recortes, recortes y más recortes. Y, por supuesto, gente que empezó a suicidarse. El pueblo dijo basta, hasta aquí hemos llegado. El 15M fue un grito de indignación, un grito de socorro ahogado, un toque de atención a los poderosos. No era una respuesta, no, apenas eran dos preguntas. ¿Por qué no nos representáis? ¿Y por qué nos tratáis como mercancías en manos de políticos corruptos y de banqueros venales? Dos preguntas que impregnarían los programas políticos de los viejos y de los nuevos partidos políticos. Lo resumió el Roto con su magia. Los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Claro. Lo de un hombre y una mujer en España siempre ha sido un fraude. Bueno, y sigue siéndolo, ¿eh? Por eso ni el PSOE ni el PP quieren cambiar el sistema electoral, porque les beneficia. El 15M exigía un cambio de la ley electoral para que los votos fueran por fin proporcionales, iguales en todo el Estado, para que fuera verdad ese principio democrático básico de que los votos de todos pues valen lo mismo. Ya sabemos que hay gente que vota todos los días, pero pensábamos que
los 46 millones de españoles, podíamos, por lo menos el día de las elecciones, presuponer que nuestro voto era idéntico. Pero no, porque para eso habían diseñado una Constitución tramposa que incluía un sistema electoral que no se podía cambiar. Y puestos a pedir, en el 15M se pidió que se cumpliera también la Constitución, esa que siempre se incumple. Pedíamos una vivienda digna, una sanidad pública gratuita y universal, una educación pública y laica, una reforma fiscal para que realmente se cumpliera el artículo 31 que plantea que quienes más tienen, más paguen. En fin, todas estas cosas que dice la Constitución del 78, pero que el bipartidismo había guardado bajo llave en el baúl de los recuerdos. Los constitucionalistas son a las constituciones lo que los carteristas a las carteras. Demandaba el 15M transparencia en las cuentas de los partidos políticos. ¿Qué era eso de que te perdonasen los bancos tus deudas? ¿Y cómo es que un corrupto podía presentarse a las elecciones y ocupar un cargo público? ¿Y cómo es que las listas de los partidos eran una competencia exclusiva de los gerifaltes de los partidos y la gente que a dos velas? El 15M exigía la nacionalización de las entidades bancarias rescatadas por el Estado. O sea que rescatamos a los bancos y luego los bancos se quedan encima con nuestras viviendas. Se trataba de recuperar también las empresas públicas privatizadas, o mejor dicho, regaladas a los amiguetes de turno por el PSOE y por el PP. Toda revolución es antes una gran conversación. Y eso era el 15M, una gran conversación en las plazas de toda España. El manifiesto del 15M se convirtió en la hoja de ruta del cambio político en nuestro país. De aquel movimiento ciudadano nacieron las candidaturas de unidad popular, nacieron las mareas, las marchas por la dignidad, la reclamación de la sanidad, de la educación públicas con esas camisetas verdes, esas camisetas blancas. En aquella primavera de 2011, las calles y plazas de nuestro país se convirtieron en un referente internacional a nivel de conciencia social y de lucha pacífica. L'annonce d'une légère éclaircie. En tout cas, ça change. Ils ne cassent rien. Ils en ont juste marre. Mais alors, marre. Apenas 8 años después, un partido del bipartidismo, algo renovado, va a gobernar. Y otro partido del bipartidismo va a estar en la oposición, parece que sin renovarse mucho. El PSOE, ese partido que había abandonado la agenda reformista y de izquierdas, tuvo que robarle el programa a Podemos para no desaparecer. ¿Se lo habrá creído o ha sido mera táctica? Felipe González, Susana Díaz, Alfonso Guerra, Vara, Paje, Lambán siguen ahí y son el alma liberal y de derechas del Partido Socialista. Tampoco hay que engañarse. Si el 15M era un desafío, el poder iba a reaccionar. Es verdad que se acabó con parte de lo viejo, pero el poder, como en el gato pardo, siempre sabe mimetizarse y cambiar lo justito para que todo permanezca en su sitio. Créeme, tío. Si no intervenimos, proclamarán la República en un abrir y cerrar de ojos. Si queremos que todo quede como está, es preciso que cambie todo. Lo cierto es que gracias al 15M, el PP de los 1000 imputados por corrupción está al borde de la desaparición. Gracias al 15M, el rey Juan Carlos tuvo que abdicar. El cuñado de Felipe VI cumple condena en la cárcel de Brieva. Mariano Rajoy hace footing un poquito más despacio que los vídeos famosos. De aquel histórico movimiento ciudadano nacieron las primarias en todos los partidos, el fin de las amnistías fiscales, las huelgas del 8M donde las mujeres reclaman no solamente identidad, sino también cambios reales para frenar con las diferencias materiales que sufren las mujeres en exclusiva sobre sus espaldas. Del 15M nació el crecimiento de la conciencia feminista, de la conciencia ecologista, nacieron las protestas de los pensionistas. El salario mínimo interprofesional subió a 900 euros. Si el 15M fuera gringo, vamos, es que tendría ya una serie. Por supuesto, sin dragones, ¿eh? El austericidio ha creado monstruos en todo el mundo. Pero en España, la rabia y la desesperación no se transformó en miedo y odio, sino en indignación y en esperanza. Eso sí que es para sentirse orgullosos de este país. Es verdad que el 15M ha cambiado España, pero todavía queda muchísimo por hacer. Es necesario que la gente sin traje y sin corbata, esa gente que entró en las instituciones y colgó el abrigo en las sillas del Parlamento, llegue también al gobierno y que el gobierno no les cambie. Y para eso, el 15M necesita seguir vivo. No hay democracia, amigas y amigos, sin calle. Y es necesario que las calles no se callen, porque los parlamentos y los gobiernos tienen sordera prematura. Hace falta que los pensionistas sigan reclamando sus derechos, que las mujeres transformen el país con cientos de manifestaciones como la del 8M, que los jóvenes sigan saliendo a repetir que no tenemos un planeta de repuesto.
Hace falta que actualicemos las peleas ahora que la derecha está probando a volver a despreciar la democracia y tiene la connivencia de todos los medios de comunicación. Hace falta que no nos creamos las mentiras del Banco de España, que no es sino un altavoz de los intereses de los buitres financieros. ¿No recordáis que decían que iba a hundirse el empleo con el salario de los 900 euros? ¡Ay, falsos economistas! Es necesario que terminemos de limpiar las cloacas del Estado, que siguen supurando mierda desde el franquismo. Es tiempo de que le digamos a la jefatura del Estado que la democracia también es cosa que afecta a los Borbones y que no tienen bula, y que no tiene sentido que la Constitución diga que son inmunes a cualquier tipo de delito porque son irresponsables. Es hora de decirle a Europa que tiene que recuperar aquel ánimo que nació cuando derrotó al fascismo y al nazismo en 1945, porque solamente así se mantiene la ilusión y la esperanza por alcanzar un país mejor. Sí se puede, compañeras y compañeros, claro que sí se puede. ¡Adelante! ¡Animaos! Porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. ¡Organizaos! Porque necesitamos toda vuestra fuerza. E instruíos, porque necesitamos toda vuestra inteligencia. España empezó a cambiar. Hagámoslo real. ¡Sí!